miércoles. Bien, precisamente para ampliar más sobre la situación que en este momento enfrenta el Poder Judicial, la Corte Plena también, y lo que va a ser la elección el día de hoy del presidente, el próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia, nos encontramos con don Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional, presidente en este momento, con 14 años de ser magistrado dentro de la Corte Plena. Buenos días, don Fernando, gracias por atendernos y comenzar primero por cómo visualiza usted la situación que ha enfrentado el Poder Judicial desde el año pasado y lo que ha enfrentado ya en estos primeros 6 meses de este año. Bueno, me parece que ha habido una reacción positiva en términos generales. Se valoró y se tuvo una reacción frente al fiscal general, a uno de los magistrados de la Sala Penal y también la sanción que correspondía en el caso de la Sala Penal recientemente discutida y que generó un grado importante de polémica. Pero me parece que ha habido una reacción del propio sistema judicial. Eso siempre genera tensiones e incertidumbre, pero yo creo que ha habido una respuesta y también los acontecimientos toman mayor velocidad para tomar soluciones, porque al renunciar el señor presidente don Carlos Chinchilla, pues hay que buscar un suplente, una persona que lo supla para poder seguir adelante tanto con el presidente que se elija, como con la señora vicepresidenta que en este momento está en funciones. Don Fernando, el año anterior se da todo ese tema, como usted lo mencionaba, de Celso Gamboa, quien era magistrado de la Sala Tercera, el fiscal general don Jorge Chavarría, pero este año inicia también con situaciones convulsas, una crisis dentro del Poder Judicial, sanciones que se dan a magistrados de la Sala Tercera, luego la renuncia del presidente, ahora la renuncia también, renuncia no, jubilación. Jubilación del presidente, jubilación también de doña Doris, quien era el presidente de la Sala Tercera. ¿Cómo afrontar todo eso que ha venido dándose en el Poder Judicial ya prácticamente en un año completo? Bueno, son situaciones inevitables ante toda la acumulación de acontecimientos que ya comenzaron desde el año pasado, como usted lo señala. Me parece que lo que tiene que hacerse es darle respuesta a cada uno de esos hechos en situaciones especiales y excepcionales, pero hay que hacerlo. Y creo que es lo que está ocurriendo ahora. Una corte que ha estado teniendo magistrados en propiedad que han salido, que en este momento tiene 7 vacantes por salidas. Se suma también la suspensión de don Jesús Ramírez de la Sala Tercera, que en este momento estaríamos hablando de 9 magistrados que hay suplentes en este momento. Eso enfrenta también una crisis dentro del Poder Judicial de los nombramientos que no se han dado. Creo que comprendo bien que se paralice mucho el nombramiento de magistrados por la conformación y el juego político del Parlamento. Pero para eso es que están los magistrados suplentes, para suplir cuando no es posible tener un titular. De tal forma que sí es cierto que es una situación especial, pero creo que los magistrados suplentes son nombrados con ese propósito. Pero hay en este momento, por ejemplo, una Sala Tercera conformada por magistrados suplentes, no es quitándole el mérito a ellos, sino que no están en este momento en su propiedad. Pues sí, claro, eso es inevitable dada la situación tan especial de jubilaciones o renuncias, pero me parece que eso, el sistema tiene previsto cómo es que se resuelve eso. Esa es la solución, que intervengan los magistrados suplentes, que para todos los efectos lo están, porque para el juzgamiento, la decisión de los asuntos que conoce la Sala Penal, también ellos tienen la misma competencia. Mucho se ha cuestionado, don Fernando, de la forma en la que se realizan sesiones de Corte Plena, principalmente en el régimen disciplinario, que es de manera privada. Se ha cuestionado precisamente por las decisiones que han tomado este año contra los miembros de la Sala Tercera. Algunos han dicho que hay necesidad de reformar eso para que sea un poco más clara a la hora de realizar esas sesiones. ¿Cuál es su parecer al respecto? Yo estoy de acuerdo, me parece que la norma constitucional tiene un origen. La norma constitucional establece que la votación es secreta, de tal forma que hay como un valladar muy alto
para que nosotros podamos cambiar esa decisión. Pero sí creo que se pueden hacer modificaciones y evaluar cómo hacerle la modificación a la norma constitucional. Una de las soluciones que yo propuse es que se haga una vista antes de que el corte se dedique a valorar el informe, se haga una vista oral en el que se conozca el informe del magistrado instructor, que se conozcan los alegatos de los representantes de la defensa o de los enjuiciados, y una vez concluida, pues entonces la Corte en sesión secreta delibera sobre la sanción que corresponda. Yo creo que eso oxigena un poco el conocimiento para el público de cuáles son los hechos atribuidos, y además se puede conocer cuáles son los alegatos de defensa de los enjuiciados, que también es un elemento importante, porque uno no puede tener solo una versión que sea la de la imputación, tiene que también conocer la versión del enjuiciado. Señala usted que podría ser como actualmente se hace un proceso, haciendo una comparación, un proceso de un juicio oral y público, donde el público, donde las personas, los medios podemos conocer las partes, la respuesta o el argumento de ambas partes. Más o menos así, no podría recibirse prueba, por lo menos no pienso, porque para un tribunal de 22 personas comenzar a recibir prueba haría interminable la audiencia, pero sí conocer cuál es la imputación del magistrado instructor y cuáles son las objeciones que plantean los defensores o los propios interesados sometidos a este proceso disciplinario, que no se refiere a un hecho delictivo. También, por ejemplo, don Román Solís, magistrado, mencionaba, o él tenía una idea que en algún momento nos mencionó, de que el régimen disciplinario saliera de las manos de los magistrados, de la Corte Plena, precisamente para poder desahogar un poco esa situación y hacerlo un poco más claro. ¿Considera usted que podría ser esa también una posible solución? Sí, me parece que hay que buscar un equilibrio, porque la intención de los constituyentes fue que no estuvieran los magistrados sometidos a un enjuiciamiento constante de los parlamentarios. Entonces buscaron una instancia que en este caso pensaron que eran los propios compañeros, pero se puede integrar un tribunal diferente, ya por ejemplo, el contralor, el procurador de la ética y otra persona, que sean los que enjuicien, determinen el fallo que corresponde al tema disciplinario. Don Fernando Castillo hizo una propuesta en ese sentido, porque tiene que haber un equilibrio que no lesione, no someta al juez a una vulnerabilidad excesiva frente a una causa disciplinaria. Don Fernando, ¿cómo valora la situación que se ha dado en los últimos días con los temas del régimen disciplinario que se aplicó a los magistrados de la Sala Tercera y por ahí también los procesos o las diligencias judiciales que se han hecho desde el Ministerio Público a un tribunal? ¿Cómo valora toda esa situación que se ha vivido al interno del Poder Judicial, pero que refleja también parte del sistema, cómo se está movilizando? Bueno, me parece que se sigue el procedimiento que corresponda frente a las denuncias que se hayan planteado. Me parece que el Ministerio Público debe tener una autonomía incuestionable sobre sus intervenciones. Creo que hay que valorar y esperar qué resultado se obtiene de todas esas diligencias. Hoy, ya entrando en tema de lo que va a suceder dentro de pocos minutos, a las 9 de la mañana inicia la sesión de Corte Plena, donde se estará realizando la sesión o la elección del presidente de la Corte. Usted es uno de los candidatos, junto con su compañero de sala, don Fernando Castillo, presidente de la Sala Primera y el presidente de la Sala Segunda. Desde su perspectiva, ¿cómo valora su candidatura? Cuéntenos un poco qué lo tomó o qué decidió tomar más bien, qué hizo que tomara esta decisión sobre ser candidato para presidente de la Corte. Bueno, yo no me lo había planteado, pero un grupo de compañeros hace unos 10 días, más o menos, me dijeron que les parecía que yo era un candidato adecuado, dadas las circunstancias del Poder Judicial, mi trayectoria y los años que tengo de estar en el Poder Judicial, que son 46 años. Y lo pensé bastante, porque
Me ha parecido muy interesante el trabajo que uno hace en la Sala Constitucional. Y luego al final pues decidí aceptar y proponer mi nombre. Me parece además que es una elección muy enriquecedora y una gran experiencia porque los compañeros también que están proponiendo su nombre son personas de una trayectoria intachable y de mucha capacidad. ¿Considera que fue lo más oportuno realizar el proceso de la elección tan pronto? Me refiero a 16 días de la salida de don Carlos Chinchilla, pero además tan pronto del lunes decidir que fuera casi 48 horas después. Usted me decía que incluso usted pensó o votó por la fecha que estaba también compitiendo, que era el 20 de agosto. Así es. ¿Cuál es su parecer al respecto? Bueno, eso fue una decisión discutida por los miembros de la Corte y se votó para determinar cuándo es que hay que hacer la elección. No hay duda que hay un alto grado de urgencia y bueno, se valoró si se mantenía los plazos ordinarios frente a lo que el reglamento tiene, que hubiera sido más de 2 meses o mes y medio, eso no recuerdo exactamente, y luego ya dentro de un plazo más breve, cuál fecha era mejor, si la inmediata o la del 20 de agosto. A mí me pareció que el 20 de agosto era una buena fecha, pero la mayoría consideró que no. Me parecía que el 20 de agosto estaba bien porque abría todavía más el espacio para mayor participación y mayor cantidad de candidatos. Se planteó la posición de que era necesario que el presidente o presidenta ya estuviera electo para poder afrontar temas como por ejemplo los análisis que ustedes están haciendo del presupuesto, de también el plan estratégico del Poder Judicial. Todo eso se puso en la mesa para poder decidir que fuera el próximo miércoles, o más bien hoy. ¿Cree usted que era necesario o podía en algún momento realizarse todo esto con doña Carmen María, que es la vicepresidenta y presidenta en ejercicio en este momento? Creo que esa era una opción. Lo que ocurre es que la crisis o la situación vista desde fuera por la ciudadanía amerita una respuesta a una situación excepcional, una respuesta excepcional. Esta es una respuesta excepcional, pero eso se valoró en Corte. ¿Cómo valora a sus contendientes, en su candidatura para el día de hoy? Bueno, ya lo dije, me parece que son personas de una trayectoria muy valiosa, muchos méritos. Tal forma que estar en esta elección rodeado de candidatos con tantos méritos es otro motivo de satisfacción en la larga carrera que he tenido dentro del Poder Judicial. En caso de usted quedar electo, ¿qué pensaría, digamos, de lo que usted plantearía para hacer por el Poder Judicial, por la Corte, por el país? Bueno, uno puede plantear temas como la independencia, la transparencia, la participación y la modificación estructural de la Corte Plena. Pero eso son cosas que ya hemos venido hablando hace probablemente no menos de 15 o 18 años. Así es que no creo que haya problema de decir sobre un programa muy particular. Ya nosotros hemos discutido esto, lo hemos postergado porque me parece que la Corte, por estar integrada por 22, tiene una muy lenta acción y muy lenta reacción. Ustedes venían analizando una serie de comisiones que han estado planteando las reformas al Poder Judicial, que se han visto también retrasados por todo ese tema del régimen disciplinario que se ha dado en las últimas semanas. En su caso, ustedes finalizaron la que a ustedes le tocaban, que era la de la reforma o la carrera fiscal más bien. ¿En qué etapa se encuentra eso? ¿Y en qué momento podría ya tenerse una respuesta del resto de las comisiones que sin duda algunas son importantes para la reforma al Poder Judicial? Hay varias comisiones. Hay una muy importante que es sobre los sistemas de elección de magistrados, que tiene relación con toda esta crisis en parte, que es importante en el contexto de lo que estamos viendo. ¿Cómo se eligen los magistrados? Esa es una. El fortalecimiento de la fiscalía con una carrera fiscal es otra. Las modificaciones urgentes en la estructura administrativa del Poder Judicial es un tercer componente. La promulgación de un reglamento, de un código de ética de conducta, que ya tenemos uno, pero este sería sobre algunos
conductas específicas que no están previstas. Yo creo que eso también es importante. Y también hay otra significativa que es y urgente, que es una modificación o un análisis de la relación del Poder Judicial con la sociedad civil. ¿En qué etapa están? Porque las últimas semanas han retrasado el proceso que ustedes venían haciendo con ellas. Yo creo que ya hay por lo menos dos que están listas. Una es el Código de Ética o el Código de Conducta, y la otra es el tema que tiene que ver con la elección de magistrados. Yo creo que esas dos hay que prestarles atención de forma significativa. Hay una materia pendiente que es los informes del Estado de la Justicia que nosotros debiéramos adoptar y analizar para derivar de ahí también otras líneas de acción que son un poco coincidentes con los que yo le he mencionado. Don Fernando, ya por último, ¿cómo enfrentar el Poder Judicial también con temas, por ejemplo, de nuevas jurisdicciones que vienen y que don Carlos Chinchilla incluso decía que no había presupuesto para ellas mismas, como la del crimen organizado y por supuesto las que han venido entrando, la reforma procesal laboral, la reforma procesal civil? ¿Cómo enfrentar el Poder Judicial de esa manera? Tiene complejidad porque el tema del crimen organizado requiere una inversión y un enfoque distinto al que tradicionalmente se ha dado, y no se cuentan con los recursos por la situación fiscal que enfrentamos, obviamente. Eso creo que requiere una postergación, por lo menos ya se decidió eso. Y los otros procesos son de mucha trascendencia, porque es un fortalecimiento y una introducción más clara de la oralidad. Pero eso también exige inversiones importantes, pero impostergables para una justicia con mayor celeridad y con mayor transparencia. Es el momento de una reestructuración del Poder Judicial en todas sus dimensiones. Me parece que es el momento de resolver los problemas que hemos enfrentado, muy puntuales, y luego valorar cuál es la reestructuración, porque a mí me parece que hay muchas instancias que están funcionando bastante bien o de manera aceptable. Gracias, don Fernando. Muchas gracias. Don Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional, presidente de esta sala, quien es también candidato para la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que hoy a las 9 de la mañana estará iniciando la sesión precisamente de la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto que les estaremos llevando información también a través de la transmisión de Facebook Live de lo que va a ser la sesión de Corte Plena en la elección del presidente de la Corte. Compañeros, esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio.